En 1942, Alfredo Alexander y su esposa Brígida Katz y Kaufmann llegaron con su hijo mayor Didier al puerto de Veracruz, huyendo de la persecución nazi en Europa. Y aunque no conocían a nadie en México, decidieron establecerse en el Distrito Federal, donde poco tiempo después nació Susan Ellen Rose y su hermano gemelo Roberto, el 3 de julio de 1943. Años después, la pequeña Susan sería conocida, muy conocida en México, como Susana Alexander, una actriz emblemática en el mundo del teatro y la televisión mexicana. Y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. ¿De dónde son tus padres? ¿Hay alemanes judíos. Son los dos alemanes judíos y llegaron en el año 42. ¿Cómo era la vida cómo era tu vida como una niña judía de padres alemanes judíos exiliados? No éramos niños judíos, éramos niños refugiados y nosotros íbamos al Colegio de Madrid, que estaba aquí en Mixcoac. Yo entré en contacto con el judaísmo en una organización sionista. Esto que se llamaba el Ihuda Bonim. Y ahí me explicaron de Israel y ahí hablaban de cosas, pero no era una asociación religiosa judía otra vez. Entonces yo nunca me enteré de nada. Bueno, sí sé ciertas festividades, pero no las conozco tampoco. ¿Qué idioma se hablaba en tu casa? En mi casa se hablaba primero, español, y mis papás hablaban en alemán entre ellos. Con lo cual, cuando hablaban en alemán no nos gustaba, porque ya sabíamos que algo pasaba. O estaban hablando de nosotros, o era el idioma secreto y no nos gustaba. ¿No les enseñaron alemán? No, ¿A ti no te enseñaron alemán? Cuando ya nos iban a enseñar, que ya estaban, porque estaban muy resentidos con Alemania. Entonces ya cuando ya iban a empezar a enseñar, ya se les estaba bajando el resentimiento. En ese momento se murió mi papá y se acabó el alemán y entró el francés a mi casa. Porque mi mamá estuvo de pareja con Antonio Passy durante 13 años. Antonio Passy. Y entonces pues eran franceses, nosotros nos leían Molière en francés y qué sé yo cuántas historias, bueno. Y es que Susana Alexander apenas tenía 8 años cuando en 1952 su padre falleció víctima de poliomielitis, sin que ella pudiera despedirse ni mucho menos entender su repentina partida. Bueno, esa pérdida fue terrible, terrible, todo el mundo cambió para mí. Sí, era adoración pura para mi hermana. Mi padre fue una gran, maravillosa persona. Pero bueno, pues tenía su corazoncito con mi hermana, ¿no? Y mi hermana lo sabía, era su princesita. Y obviamente que cuando murió, pues ese amor incondicional que tenía de su papá, pues fue un gran vacío en su vida, sí la marcó mucho. Y además, cuando nos lo dijeron no lo entendías. Cuando tú tienes 8 años y medio y lo viste todavía 15 días antes, corriendo, porque estábamos nosotros en Cuernavaca en unos búngalos, eran vacaciones, y de pronto te vienen a decir que hace no lo acabas de entender. Durante años aceptar eso costó. Todo esto pasa. Pero, y yo vivía justamente muy cerca de donde estoy viviendo ahora y paso cada día ahora por ahí para hacer el viaje del recuerdo, ¿no? Claro que eso bajaba yo caminando. Siendo la única mujer entre sus 2 hermanos, Susana resintió de forma distinta tanto la muerte de su padre como el cambio de dinámica familiar y sobre todo con su madre, con quien a partir de ahí tuvo una relación más bien conflictiva. Fuimos una familia sola, o sea, muy unida porque éramos una familia sola en un país totalmente desconocido. Entonces, a la muerte de mi padre, cuando teníamos 8 años, pues todavía fue más severo en el sentido de que teníamos que guardar una unidad alrededor de mi mamá, ¿no? Mi mamá, que ahora sí que la ve. Yo, viuda con 3 hijos, uy, cómo oímos esa cantalileta, ¿no? Estamos hablando de 1952, pues no era muy fácil, ¿no? Pero pues era una mujer que nos sacó adelante a los 3, ¿no? Sí, se querían mucho, pero mi mamá era una persona muy incisiva, y entonces siempre, cuando no le parecía algo, no se lo callaba, lo decía, y a veces eso desesperaba a Susana. Ay, peleábamos todo el tiempo, no faltaba. Y se pelearían todo lo que usted quiera, pero siempre andaban juntas. Pero en realidad yo pienso que ellas dos se querían mucho, mucho, mucho. Siempre había gran comunicación, aunque fuera gritos, pero estábamos comunicadas. Y después también teníamos ratos de risa y de cosas padres, sí. Yo siento que había un poco de sentimiento de competencia, aunque mi madre realmente fue actriz se empezó a ser más y más actriz al final de su vida, y era más bien ella estaba en la parte de producción, pero fuera de eso yo creo que al revés, Susana siempre admiró a
a su mamá y su mamá fue la que la inició en esta profesión. Sobre todo porque Susana y doña Brígida trabajaban juntas en la televisión, y es que la mamá de la pequeña actriz se convirtió en 1950 en pionera del Canal 11, para quienes producía y escribía programas, al igual que para Canal 4 de Televicentro, en donde Susana debutó como parte del elenco de Los Cuentos de Pepito en 1951. Y tras participar también en el programa de televisión Los Ángeles de la Calle, bajo la supervisión igualmente de su mamá, Susana Alexander se internacionalizó al ser sumada de emergencia en 1995 al elenco de la serie norteamericana Sheena, Queen of the Jungle, la cual era filmada en México. Y tan solo un año después, a los 14 años, Susana debutó profesionalmente en teatro con la puesta en escena Las Preciosas Ridículas. Su carrera era muy prometedora, pero entonces, a los 16, su atención se desvió totalmente hacia la Academia Hispano-Mexicana, la escuela donde estudió la preparatoria, pero su interés, digamos que no era del todo académico. Tú conoces muy joven al papá de tus hijos. Sí. Tu primer marido. ¿Cómo fue? Estaba en la escuela y él daba clases de matemáticas, cosas que a mí. Pero entonces, gracias a Dios, la preparatoria no tenía que ser como ahora que tronco común, no. Era o ciencias o humanidades. Así y yo, para pronto, me colé en humanidades y entonces no tenía nada que hacer con matemáticas, ni química, ni física. Y ahí estaba papito, él daba clases de matemáticas. Y le gustó a una amiga mía, a mí yo ni me había fijado. Pues, sí. Pero además eras una niña, ¿qué tendrías? Pues 14, 15, 16. Entonces mi amiga dijo, me voy a ir a Holanda, Carol de Suárez. Me voy a ir a Holanda, pero tú cuídamelo, mira. Ok, yo te lo cuido. Pero pues se lo estuve cuidando hasta que de pronto le escribí, le dije, oye, ¿tú estás segura que quieres que te lo siga cuidando? Porque creo que nos estamos gustando mucho. Y entonces ya hicimos el romance. Ella dijo, no te preocupes, yo ya estoy aquí con mi primo. ¿Qué edad tenía él? 16 y 14, ¿cuánto es? 30. Ándale, ya supimos, ay, bendito sea, ya pasamos la clase de matemáticas. 30 años tenía él y yo 16. Pensábamos que estaba un poquito mayor para ella, pero como digo, Susana, cuando decidía algo, ¿no? Fue una relación que a mi juicio al principio fue un sustituto de mi papá, en parte, ¿no? Yo digo que su vida se ve marcada por esa pérdida. O sea, la forma de ver el mundo siempre busca, bueno, se casa con un hombre mucho mayor que ella. Yo siento ella buscando un hombre mayor, ¿no? Que la cobije, ¿no? Pero ¿cómo se da el romance? Porque siendo tú tan chiquita y él un profesor. Él siempre le gustaron las jovencitas, siempre. Un encanto de cría. Bueno, pues yo justamente llené todos los requisitos, ¿verdad? En ese momento. Uy, todas las alumnas se enamoraban de él y todos los alumnos lo adoraban porque se sentaba y no hablaba de matemáticas. En ese momento sí fue muy útil. ¿Por qué? Porque sí fue, porque me escuchó y yo necesitaba que alguien me escuchara. Yo tenía muchos problemas con mi mamá y él me escuchó. En 1963, mismo año en el que Susana debutó en las telenovelas con La Madrastra, con Gloria Marín, y en la pantalla grande con la cinta Yo el Mujeriego, con Antonio Aguilar, se enteró de que iba a convertirse en madre. Así que la joven actriz y su novio, Julián Zucaizagoitia, se apresuraron a oficializar su relación. Yo creo que no llega Julián a la vida de Susana, sino Susana lo mete a su vida, ¿no? Porque sí, yo creo que Julián era un soltero empedernido y Susana lo atrapó. Porque no quería casarse, el papito no quería, era un hombre, él quería vivir solo y en paz. Y entonces, bueno, yo que le inflijo el hijo, no, pues entonces, ¿te embarazaste? Claro, y entonces el caballero español, no señora, pues yo ve, porque mi mamá fue a hablar con él. Dijo, no tiene usted que casarse con ella, nosotros no tenemos ningún problema que tenga yo la niña, el hijo, no faltaba, viviremos todos juntos. No, señor, que el punto honor español, ¿no? Y ahí le salió la casta y bueno, nos casamos. Entonces ya nada más de pronto llegó el día de que ya me casé, ¿pero cómo? Sí, así, fuimos al juzgado y ya me casé. Ándale, pues bueno, pues órale, pues felicidades, ¿no? Fue una cosa así como de pronto de decisión y pumpas, y ya estaba, ¿no? El 16 de febrero de 1964 nació Julián y 3 años más tarde, el 24 de julio de 1967, llegó Tatiana. Así que Susana tuvo que aprender a combinar sus actividades de madre y esposa con su trabajo como actriz, ya que el trabajo en teatro, cine y televisión comenzó a llegarle a manos llenas. Digo, no tuviste prácticamente adolescencia, ni saliste como tanto de fiesta y tal, te enamoras de tu maestro, te casas con él.
te conviertes en mamá, no dejas de trabajar. O sea, ¿en qué momento había una vida para ti? No había. No, sí había todo, sí, yo hacía de todo. Sí, todo era siendo mi vida, ¿no? Yo quería ser actriz, yo quería ser madre, bueno, pues todo era siendo mi vida. Y a él eso no le gustaba, que nunca estaba en la casa. Y no, pues sí, nunca llegué, como aquí, es igual aquí la que vive soy yo, porque ella casi nunca está en la casa. Seguramente debe haber afectado el que mi mamá trabajara tanto tiempo en deshoras, digamos, ¿no? Además estaba muy, muy activa, tanto en telenovela como en teatro en la noche. Entonces estaba súper activa, entonces era muy complicado, pero la respetaba muchísimo, la admiraba muchísimo. Para nosotros eso era lo normal. Casi la pregunta era, no sé cuándo nos dimos cuenta que los otros niños, sus mamás no eran actrices, ¿no? O sea, para nosotros, y también desarrollándonos un poco, yendo de chiquitos a los estudios de televisión o al teatro, pues muchos de los amigos de mi mamá eran actores o actrices. Entonces, para nosotros eso era como nuestro mundo normal. Por parte de mi papá, que es matemático, pues, y su familia también un poco diferente, pero se nos hacía lo natural. Estaba haciendo teatro y telenovela, y aparte un programa que se llamaba El Rabo Verde. Un día llegué a mi casa y me senté así, nada más me desmaquillé y me senté en el sillón. Dije, no me puedo dormir, porque si me meto en la cama ya no voy a llegar al llamado. Había ritmos muy difíciles, ¿no? Cuando tenía, pues eso, llamados de televisión a las 8, entonces tenía que estar creo que a las 7 en Televisa, y saliendo de ahí se iba al teatro y entonces llegaba a las 12 de la noche, pues sí era como un ritmo pesado. Eran épocas en las que realmente mi mamá no la veíamos. Me acuerdo un día que se vino también a despedir, que ya se iba a la grabación, y yo dormida así le dije, ¿así te vas a ir? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y yo, ¿así te vas a ir? Y es que se le había olvidado ponerse la falda, ¿no? Ya en estar tan cansada, entonces había maquillado, se había puesto, ¿no? Pero iba en fondo, ya se iba, ¿no? No, terrible. Me dormía en los camerinos ahí. ¿Quién se encargaba de tus hijos cuando te ibas a Luchita, trabajar? siempre Luchita. Bueno, Luchita es nuestra segunda mamá. Luchita es todo. Y Luchita es la reina de nuestra casa. Pues sí, un poco, no mucho, porque ella con el trabajo siempre activa. Y yo con los niños. Y pero nunca se desabrigó de sus hijos. Nunca, siempre al lado de los niños. ¿Cómo te consideras como mamá, Susana? Yo creo que soy una muy buena madre porque el resultado es extraordinario. Como todas las mamás que trabajamos, que sí nos sentimos culpables y estás llamando desde la larga distancia, desde la gira en casa de la trompada. Pero entonces lo que yo hacía muchas veces es que los hacía venir, por ejemplo. Vengan a ver cómo se gana su madre con el sudor de su frente y otras partes, ¿verdad? El dinero con el que comemos en esta casa. Entonces veían a su mamá trabajar. No veían que su mamá se iba de rebellente, de... Ella se las arreglaba, pero sus hijos estaban en primer plano, ¿eh? Cualquier problema, fuera lo que fuera, lo atendía primero. O sea que... Y sus hijos sabían eso, que ellos eran la prioridad número uno. Ha sido una mujer que muy dedicada a su trabajo, pero también completamente entregada a sus hijos, que Tatiana y a mí. Desde chicos no sentíamos la falta de mamá, a pesar de que salía muy temprano para los grabados en la televisión o estaba a veces tarde en la noche en el teatro o a veces de gira. Pero es alguien que tiene tanto afecto y tanto cariño que dar que se siente. Yo creo que el día en que yo me muera van a decir que se murió alguien a quien quisieron mucho. La Tatiana me llama y me cuenta, ya estoy aquello, ¿no? Y el Julián, y bonita. Por eso para mí pero son mi papá y mi mamá. Es al revés. Yo ya en cuanto la cosa se pone mal, ay, estoy muy triste, ¿qué tiene? Y ahí les lloro a ellos y ya pasa todo bien. Después de la pausa, Susana Alexander cuenta cómo superó, a pesar de su enorme talento histriónico, las inseguridades que por momentos la hacían presa en su trabajo. En 1972, cuando Susana se encontraba trabajando en la telenovela El edificio de enfrente con sus dos amantes, Ignacio López Tarso y Verónica Castro, la historia de amor con su marido Julián Zugazagoitia llegó a su fin, luego de 9 años de matrimonio. Afectivamente no estoy siendo, yo necesitaba otra relación, cosa. según yo. Bueno. Porque tú habías buscado más bien un papá ahí, ¿no? Sí.
O salirte de tu casa, posiblemente, Las dos cosas por el juntas, problema sí. con tu mamá. Sí, las dos cosas que siempre las dos cosas van juntas. Pero Susana era alguien muy dinámica y Julián muy pasivo, hasta que llegó a desesperar a Susana y decidir tomar su camino por otro lado, ¿no? Todavía lo quería el señor. Siempre lo quiso, nada más que no vivían bien por lo mismo de su trabajo de ella y que luego le llegaban recaditos al señor en su coche, se los dejaban y bueno, muchas cosas que uno se da cuenta y lo escucha. Entre dos seres humanos, bueno, dice, entre un hombre y una mujer debe existir algo más que el amor y el sexo. Debe existir un secreto acuerdo, una promesa de socorro, de comprensión y de fidelidad a la vida. Y como si fuera mi credo, así funciona. Porque si tú piensas cómo te relacionas con la gente, es por esas razones, más allá del amor y del sexo. Susana y su marido Julián Zugazagoitia se separaron definitivamente, aunque en el fondo siguieron funcionando como una familia unida. Pero el hecho es que Susana se mudó de casa para iniciar una nueva vida con sus 2 hijos. Nos fuimos a Juan de la Barrera y ahí comenzamos a crecer los 3 juntos, es decir, mis 2 hijos y yo. Eso ya, bendito sea Dios. Ahora se hacía lo que yo decía y yo soy una mujer sabia, como que podíamos vivir a gusto. Estábamos en el kinder y teníamos recreo. Ay, sí, y no nos decían, ni nos imponían, ni nos decían que a quién puedes invitar y a quién no. Ay, no, qué cosa tan fastidiosa. Aunque se separaron, realmente la familia nunca se separó, o sea, no hubo un rompimiento familiar. Mi papá venía por nosotros, nos llevaba a la escuela, comíamos siempre juntos en la casa de mi mamá. Cuando nos fuimos mi hermano y yo a los 16, mi hermano a los 18, los que se quedan comiendo juntos son mi papá y mi mamá, ¿no? O aunque mi mamá estuviera de gira, mi papá seguía yendo a comer a casa de mi mamá. O sea, la familia no se separó, aunque ellos como pareja, sí. Pero en lo profesional, la década de los 80 estaba a la vuelta de la esquina y Susana Alexander a punto de cumplir 37 años. En ese momento los protagónicos parecían haber quedado definitivamente fuera de su alcance. Y a pesar de ser indudablemente una de las actrices más destacadas en el teatro, en la televisión no se le apreciaba tanto. Pero fue difícil, nunca era fácil. Me acuerdo que iba yo a pedir trabajo. Siempre te sientes avergonzada, pero pues, como decía yo, bueno, vergüenza estar en mi casa sin trabajo, más vale que me levante y vaya yo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Y haciéndome la simpática, pero lo que necesitaba era trabajo, sí. Siempre de mala, pero era por mi culpa, porque yo me sentía fea. Qué cosa, ¿verdad? Sí, fea. Y entonces, luego veo fotos de ahora, digo, de mí entonces, y digo, ¡ay, qué tan bonita que estaba! Pues, pero por dentro. ¿Pero por qué te sentías Porque fea? tienes pues, todos los problemas. Te digo que cuando uno es un adolescente y es joven, no es fácil. Yo todavía hasta los 30 años, ahí andas manoteando en la vida. Todavía hasta los 40 comienzas a medio serenarte. Serenar. Ya empieza a serenarte. Y entonces estaba yo mal. Y luego me daban un libreto y decía, por ejemplo, un teleteatro. Chica linda, digo, ay, bueno, pues eso de linda no se los voy a, pero todo lo demás sí, lleno los requisitos, bueno, a ver. Y entonces yo hacía mi broma, pero, y sin embargo, bueno, pues no pasa nada. Qué bueno que hacía yo las malas todos, porque esas eran las buenas. Ella me cuenta que sufría mucho cuando era niña ver a su mamá cuando le quitaban un programa o le quitaban un trabajo en la televisión. Y ella un día decidió, yo no voy a depender de terceros. Yo voy a generarme mis propias fuentes de trabajo. Y es lo que ha hecho. Ha generado sus propias fuentes de trabajo y por ende le ha generado fuentes de trabajo a otras personas, a otros actores, a otra gente involucrada en producción. Fue así que en 1979 Susana Alexander decidió convertirse en su propia fuente de trabajo y escribió y produjo una obra de teatro que se convertiría en su empresa más representativa, Cómo ser una buena madre judía. Cualquiera va a pensar que yo no te he dado una comida decente en toda tu vida. Tuberculosis, eso es lo que te vas a sacar. Por comer tan mal. Dije tuberculosis, no, anorexia. No, anemia galopante, eso te vas a sacar. Por comer tan mal, y entonces si vas a comer, yo te puedo decir, porque vas a acabar. Va a acabar en un hospital. Y ahí sí le van a dar de comer, no le puedo decir a usted. Por ahí va a acabar, porque le van a dar
No hago nada más que copiar a mi mamá. Todo. Me baja así, se instala en mí y dice toda la cantidad de tonterías que, qué sé yo. Mira, no puede ser que no coman. Mira, yo te invito a... Entonces comienzo a decir todas las cosas que decía mi mamá, que claro, que cuando eres niña te abruman, pero que resulta que cuando las pones en el escenario son divertidas, muy divertidas. Escúchame bien, y especialmente lo digo por ti, Moishe. Yo no quiero llegar a este hotel, empezar a gritar todo el mundo que diga, ya llegó esta familia escandalosa. Nadie se va a meter dentro de este agua hasta que no hayan pasado 4 horas después de comer. ¿Verdad? ¡4 horas! A ver, usted sí escuchó que yo dije 4 horas. 4 horas. Y escúchame bien, también lo digo esto especialmente para ti. Yo no quiero verlos metidos todo el día en este agua como complejo de bolsita de té. Todo el día metido en este agua. Sí, muy buena madre Julia. Lo primero era inculcarte la culpa. Uf, era especialista en que te sintieras culpable. Y luego te llamaba, mira, no te sientas culpable. Ya que ya te había, era 3 días, ya estabas cagada. Era parte de, así debe ser. Esa es una buena madre judía. Es así. Y es cuestión de practicarla muy bien, varias veces al día, frente a un espejo, hace que uno ya puede dominarla y utilizarla adecuadamente para sufrir o sacrificarnos por nuestros hijos, como solo sabe hacerlo una buena madre judía. Ay. Yo creo que tiene, desde luego, mucho que ver con ella, que fue importante porque fue como un parteaguas de todo esto que estábamos hablando, porque fue a partir de esa que ya empezó ella totalmente a producir sus cosas y a independizarse, digamos, de lo que es el estatus de la vida teatral. Susana creció en los foros de Televicentro y bueno, pues desde niña ha estado en esto y es una mujer que sabe producir, sabe dirigir, sabe traducir, sabe actuar, sabe llevar una compañía. Es una gente que ha generado mucho trabajo, que es directora, que tiene una visión más allá de lo que es la actuación, sino la armonización de los actores, que es como un director de orquesta, que tiene que compaginar toda la armonía de muchos actores con una obra de teatro. Es una gente muy completa y muy linda. Al fin me encuentro un camino. Estoy seguro que este camino me llevará a donde están los hombres. ¿Ustedes cómo se llaman? ¡Somos las Rosas! Como actriz es una actriz muy seria, es comprometida, es creativa, es formal, es respetuosa del texto y bueno, con un rigor X porque es una gente culta, enterada de todos los géneros y las formas que hay, entonces no hay nunca ningún problema con ella porque esto la ves además como directora. Entonces es muy grato trabajar con ella. Porque además ella sabe qué papeles son los que le van y ella los elige. Y además tiene pues una cantidad de público innegable que la sigue. Después del corte, Susana Alexander cuenta las historias del día que la vida puso a prueba su fortaleza y temple cuando su salud la traicionó. El diagnóstico fue aterrador: colon ulcerativo por causa inespecífica. Las historias al volver. Susana Alexander se convirtió en una actriz de permanencia constante en la cartelera de Teatro Nacional, actividad que combinaba cuando era solicitada en alguna telenovela, como En busca del paraíso en 1982, La traición en 1983, El engaño y Herencia maldita en 1986. Pero en 1987, la actriz tuvo que hacer un alto total en su carrera cuando una afección en el colon estuvo a punto de costarle la vida. Yo estaba muy enferma, fue cuando me sacaron de allí y me operaron. Me sacaron todo el colon completititito. Sí, malísima, estaba yo
así en mis puros huesitos. Fue horrible durante años y años porque... ¿En qué época fue se eso? llama ¿Qué estabas haciendo? Se llama CUSI. Pues muchas cosas porque fue muchos años. Hasta que ya como 5 años. ¿Cómo Y empiezas? 3 entradas ¿Al a hospital? nutrición. Sí, porque sangra uno. ¿Qué te pasaba? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te das cuenta? Pues que sangras cuando vas al baño. No, sangre. Y dice, ah, caramba. Y sigue la sangre, ah, caramba. Bueno, ¿qué está pasando? Entonces, CUSI. Y eso quiere decir colon ulcerativo por causa inespecífica. Esto va degenerando y va degenerando y cada vez se va a poner peor y que va a ser horrible y te va a doler, después te va a doler, pero al principio nada más pues vas al baño y haces con sangre. Cuando diagnosticaron, volvieron a diagnosticar, me daban pastillas, cuando ya no pudieron detener la sangre y todo eso, se va a tener que ir a operar, ya me mandaron a Clínica Mayo porque en México todavía no se hacía esa operación, ahora ya se hace. Entonces te sacan todo el colon, jalan el híleo, que es la última parte del intestino delgado, lo cortan, hacen una bolsita, le llaman reservorio o pouch, y te lo pegan con un cachito así, nada más chiquitito tampoco te dejan recto, nada más te dejan así. Entonces yo voy al baño, parezco gallina, por aquí como, por aquí voy al baño. Sí, ya los directores cuando trabajo con ellos, digo, cuando yo les diga que tengo que ir al baño, es que yo tengo que ir al baño. ¿Te dio miedo? ¿Tuviste miedo? Y tenía yo más necesidad de que me sacaran el dolor terrible, ¿no? Ya, por favor. Ya, que tuviéramos, ya para los últimos, ya cuando estaba en Clínica Mayo ya no podía yo ir ni a la tienda, no, terrible, muy mal. Entonces ya lo único que, sí, ¿dónde le firmo? Que you have to sign this, no, todavía que sí, el papelito, que porque podían intervenir en tu vejiga, que porque era una ni te das cuenta de lo que va a ser. Estuve 7 horas ahí, yo que creí que iba a ser rápido. ¿En el quirófano? Sí. No, sí fue pesado. ¿Y quién cubrió los gastos de todo eso? Porque en Estados Unidos, oye, debe de haberse una fortuna. Yo tenía un poquito de inenarrable. ahorros, yo tenía un poquito, pero el señor Ernesto Alonso, que en paz descansa, me agarró así de la mano y dice, tú vente. Tocó a la puerta de la oficina del señor Víctor Hugo Farril y él dio la orden de que se me pagara la operación. ¿Paraste de trabajar mucho tiempo? No, que paré de trabajar. Desde el hospital le llamé y le dije, oiga, señor Alonso, ¿no podría quedarme una semana más nada más para ver que todo... Si usted se queda una semana más, la sustituyo. Voy para allá, señor Alonso, no se preocupe. Allí estaré, con mucho gusto, no se preocupa. Fue una loca, olvídelo, allí estoy. Llegué, no podía caminar, pesaba yo 42 kilos. Pero traía entonces una bolsa afuera, porque es de 2 pasos, en 2 pasos. El primero te dejan afuera, mientras tu pouch comienza bueno, etcétera, a formarse. Y después ya otra vez tuve que ir terminando la telenovela, volví a ir y ya me operaron, ya me conectaron y entonces ya me quitaron la bolsa de aquí afuera. Pero entonces fue toda una experiencia también. En 1996, mientras Susana trabajaba en la telenovela Morir 2 veces, recibió la noticia del fallecimiento de su madre, doña Brígida Alexander, la mujer que no solo había definido la vida de su hija como mujer, sino también su carrera como actriz. Y posiblemente el hecho marcaba el inicio de muchos cambios en su vida. Y es que un año más tarde, luego de terminar las grabaciones de la telenovela No tengo madre, Susana Alexander dejó Televisa, a pesar de haber sido una de las primeras actrices a quienes aquella empresa beneficiara con un contrato de exclusividad. Sí, yo fui la primera junto con Mamá Montejo que sacamos el contrato. Con la exclusividad tampoco me daban trabajo, iba yo a pedirlo, ¿no? Me dieron 2 telenovelas, una terrible, muy mala. ¿Cuál? Morir 1000 veces era, bueno, morir 2 veces, pero para nosotros era la muerte 1000 veces, todos los días. ¡Ay, Dios mío! El director estaba drogado, no, mire unas cosas de veras desagradables, ¿eh? En Televisa le ofrecieron una telenovela, si no me equivoco, era Preciosa, que la producía Pedro Damián, donde le ofrecieron un papel fatal. Entonces Susana no aceptó. Y creo que así, muy olímpicamente y muy tranquila y decentemente dijo, pues me retiro, me voy. Y pues la dejaron ir torpemente, porque pues ¿para qué la dejan ir, no? Me dolió muchísimo, mucho, porque dejé además a toda esa gente que hoy... Yo llego a los lugares hoy en día y no conozco a nadie, perdónenme, yo a ustedes ni los conozco, ni presa he sido yo. Yo lo que no quiero es que me maltraten en ninguna televisora, en ninguna, porque no tiene nadie derecho a maltratar a otras personas, no tiene, ¿con el título de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el título para venirnos a maltratar?
Con la desfachatez y humildad que la caracterizan, Susana Alexander tocó la puerta de TV Azteca con la intención de desarrollar un proyecto que tenía en mente desde hacía varios años, pero que no había encontrado cabida en ningún espacio. Doña Susanita, una divertida sección que vio la luz en un programa de revista con sello de mujer. Llamé por teléfono a TV Azteca y pregunté si les interesaría, que yo quería mi espacio de poesía. Ese es lo que yo quería y también tenía por allí la idea de Doña Susanita. Y eso lo escribía yo también. Entonces me abrieron esos espacios, vámonos. No se va uno a los lugares, se va uno a los lugares a trabajar, donde quieren que estés. Fui a hacer lo que quería, entonces yo escribía mis libretas de Doña Susanita y eso fueron como 60 programas y entonces, bueno, fue maravilloso. ¿Qué fue lo que le pasó? Estaba haciendo ejercicio. Muy bien, a ver, espérame. ¿Aquí es donde tiene el problema? A ver, tranquilita, a ver, relájese. Ponga su mano para esto. Aquí. ¿Aquí es donde le molesta? Tranquilita. Ay, estoy haciendo ese ejercicio. ¿Que no se supone que hacer ejercicio es bueno? Sí es bueno siempre y cuando esté bien dosificado. No, Seguramente usted no calentó, por eso le está pasando esto. Tiene una contractura. Ay, oiga. Dígame. ¿Qué también para hacer ejercicio hay que consultar a su médico? Claro. Pero no todo era miel sobre hojuelas en la vida y sobre todo en la casa de Susana Alexander. Al regresar, la actriz nos cuenta sobre una piedrita en el camino que tuvo que enfrentar al querer rehacer su vida amorosa, los celos de sus hijos. Las historias después del corte. Con las puertas de TV Azteca abiertas para ella, Susana Alexander trabajó en 2 proyectos de telenovela. Ellas, Inocentes o Culpables, junto a Lupita D'Alessio y Leonardo García, y Súbete a mi moto, junto a Bárbara Mori y Mauricio Ockman, lo que siempre combinó con su incansable trabajo en el teatro. Pero en su vida personal, alrededor del año 2000, en un tremendo acto de amor a sus hijos y al hombre que por 9 años fue su marido, Susana Alexander decidió recibir nuevamente en su casa a Papito, como ella le llamaba, quien había entrado en fase terminal de cáncer en el pulmón, contra el que perdió la batalla el 11 de julio del 2003. Tú siempre has sido una mujer que estás con una sonrisa en la boca y que eres una mujer muy positiva y muy trabajadora y muy luchona. Pero yo sí recuerdo que fue como muy largo el trance de la enfermedad del papá de tus hijos y tú te hacías cargo. Sí, sí. Pero también aprendí con la muerte de mi mamá que esos son los privilegios. La vida te da esos privilegios, porque tienes tiempo de platicar con esa persona. Yo iba y le pregunté, a ver, papito, a ver, no, yo quiero que me expliques, porque no, era un ser, cuando dices era tu amigo, pues éramos, punto. Susana estuvo junto con Julián hasta que murió, ¿no? Julián, yo creo que tenía a su familia, su hermana, eso, pero la imagen más presente yo creo que fue la de Susana. El vínculo entre ellos dos siempre fue muy bello, ¿no? Cuando a mi mamá la operan, el que está ahí es mi papá. Cuando mi papá muere, la que estuvo ahí con él fue mi mamá. Entonces, no, eso me parece increíble. Y mi mamá estaba enviudando. En realidad, cuando mi papá muere, mi mamá enviuda. Aunque no siguieron siendo pareja, de otra manera de pareja, pero siguieron siendo pareja. Y hasta el día de hoy está la influencia de Papito y de mi mamá, que para pronto salen Papito y mi mamá a relucir en cualquier comercio. Claro. Y como diría Papito, el pico es el que jode, o cualquier de las cosas. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y tonteras de estas que diría Papito. Bueno, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Y mi mamá? ¿Por qué no te volviste a casar? No, eso sí, no, nunca más. No, de verdad, analizando las cosas, es muy complejo vivir conmigo. A ver, perdóname, a ver que tenga yo marido. Yo quisiera que alguien viera todo lo que está aquí sentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas metidas acá, tú y yo. Y estamos así, porque pues no cabe nadie más. Bueno, y si viniera a comer, pues no, pues lo siento, no te puedo dar ni de comer ni de almorzar, estamos trabajando. Pues se acabó la historia. ¿Quién te aguanta? No te aguanta. Es muy complicado. Tenía sus amigos y como los tiene hasta la fecha, sus amigos. Pero pareja sí no. No hay hombre que la aguante. La verdad es que Susana sí volvió a encontrar el amor en los brazos de un hombre con quien tenía una relación plena, pero con quien no pudo llegar a más simplemente porque él estaba casado con otra mujer. Era un hombre casado, pero tuve la relación en las horas que pasábamos diario juntos.
como yo sabía que debía ser. Dije, entonces yo no lo estaba inventando, yo sabía que sí existía una relación correcta como debe de ser y que yo podía tenerla. Bueno, ahí está, ese fue. Entonces yo a las 10 de la noche, buenas noches. Bueno, ya, 10 de la noche era muy tarde, ya había contado el cuento, yo ya había hecho las cosquillitas, yo ya había hecho todo. Con permiso. ¡Ay, te vas a ir! Pues sí. ¿Qué edad tenían tus hijos? Era la Tatiana la que me hacía el numerito. Sí, el de repente ver que mi mamá tenía a lo mejor otro novio, sí me costó trabajo de niña. ¡Ah, te vas a ir con ese horrible! Mira, Tatianita, yo ya chequé tarjeta de mamá. A las 10 de la noche no tengo hijos, ¿ok? Ya, 10 de la noche, clan, hasta luego, bye bye. Ahí se quedan, bye bye. Sí, inicialmente yo sí hacía unos megadramas, me parecía horror. Además es que escogía unos muy feos. Por feos, por gordos. Pero pues ella sí quería. Tuvo uno que le decían el perico. Ese señor muy feo, muy feo. Pero bueno, todos aprendimos algo se aprende. Tuve 2 años, una historia muy bonita, ya estaban mis hijos fuera de la casa, y entonces ahora sí ya puede entrar un señor a mi casa, y hasta papito venía a comer con todos ahí, comíamos todos juntos, una felicidad. Mis hijos lo quisieron mucho, no se metía, era lindo con ellos, perfecto. Tampoco, no, perfecto, era perfecto, sí, muy bien. ¿Y qué pasó? Se enojaron y se fueron de la casa. No, él se enamoró de otra mujer más joven que yo, pues sí, porque era así, no pasa nada, también está bien, no, está bien todo, así debe ser, no pasa nada. Pero qué coraje. No tuve coraje, tuve gran tristeza nada más, no tuve coraje, era lógico que pasara algo eso. ¿Por qué era lógico? Él era mucho más joven que tú. Era más joven que yo y además vivía allá, él, está bien. Te digo que cuando ya uno ve para el pasado, dice, ya pasó. Ella sufrió mucho, lloraba mucho por él. Y sí, estaba muy triste. Se ponía muy deprimida. Susana me platicaba el otro día que las mujeres después de la menopausia pueden hacer cosas muy importantes, porque ya no está ese asunto hormonal que a veces las hace meter las patas. Y entonces Susana, a partir de la menopausia, decidió ella que se iba a concentrar en su quehacer artístico y lo ha hecho. Entonces creo que ha cerrado un poco la puerta al amor. El hecho es que hoy en día la primerísima actriz Susanna Alexander se mantiene vigente como pocos en el teatro, actuando, escribiendo, produciendo y dirigiendo.